Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Si algo me ha enseñado mi trabajo en la Organización de las Naciones Unidas, es que el mundo es mucho más grande y aterrador de lo que nos cuentan en los libros. He pasado años viajando de un rincón a otro, brindando asistencia médica en los lugares más peligrosos del planeta. Estuve en las montañas de Afganistán, donde los soldados heridos llegaban a mis manos con la esperanza de sobrevivir una noche más. En el Congo, vi niños con cuerpos devastados por enfermedades que, en otras partes del mundo, serían curables con una simple pastilla. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que viví en lo más profundo del Amazonas. Cuando me asignaron la misión, supe de inmediato que sería complicada. La tribu a la que debía asistir no tenía nombre en los registros, al menos no uno oficial. Sabíamos que existía, que vivía aislada y que rechazaba cualquier contacto con el mundo exterior. Mi labor era sencilla en papel: revisar su estado de salud, tratar infecciones comunes y, si tenía suerte, ganarme su confianza lo suficiente como para vacunarlos contra enfermedades mortales. No parecía distinto a otros trabajos, pero desde el momento en que pisé su territorio, supe que algo estaba muy mal. Los hombres de la tribu me miraban con desconfianza. Las mujeres evitaban cruzarse en mi camino y los niños ni siquiera se atrevían a acercarse. No era la primera vez que me recibían con frialdad, pero esto era diferente. Se sentía como si todos estuvieran esperando que pasara algo malo. No tardé en notar un detalle inquietante. En el borde del campamento, más allá de las chozas y los fogones, había un sendero que se internaba en la selva. Nadie lo usaba. Nadie hablaba de él, pero todos, incluso los más valientes guerreros, volteaban a verlo con miedo cada vez que caía la noche. Pregunté qué había allí. La respuesta fue un silencio incómodo y miradas esquivas. Insistí. Finalmente un anciano con la piel marcada por los años se atrevió a hablar. «Ahí vive el visitante», susurró, casi como si temiera que lo escucharan. No entendía a qué se refería. Pensé que hablaba de otro forastero como yo, tal vez un explorador perdido o un misionero desafortunado. Pero cuando le pregunté más detalles, los demás le exigieron que callara. Esa noche, mientras cenaba en mi tienda de campaña, decidí sacarle más información al traductor que me asignaron. Era un hombre joven, de origen brasileño, que había trabajado con varias tribus. «Ellos creen que ese ser no es humano», me explicó en voz baja. «Dicen que cayó del cielo antes de que nacieran sus abuelos, envuelto en fuego y luz, que es algo que no debe ser molestado». No pude evitar reír. Pensé que era solo un mito, una leyenda más de la selva. Pero cuando pregunté por qué no lo mataban si tanto lo temían, su expresión cambió. «No lo entiendes, doctor. No sabemos lo que vendría después». Esas palabras se quedaron en mi cabeza. No lo que es, sino lo que vendría después. Pasé días tratando de concentrarme en mi trabajo, pero la curiosidad me carcomía. Veía las miradas furtivas hacia la selva, los susurros en la noche, el miedo en sus rostros. Algo los aterrorizaba de verdad. Finalmente, una noche decidí que no podía quedarme con la duda. Armado con una linterna y mi equipo médico, seguí el sendero prohibido. La jungla era densa, oscura, y los sonidos nocturnos se mezclaban con un extraño murmullo que no parecía provenir de ningún animal que conociera. El aire se volvió más pesado a medida que avanzaba. Sentía que alguien, o algo, me observaba. Y entonces la vi, la cueva. No era profunda,
pero el interior estaba sumido en la oscuridad. Un hedor fétido flotaba en el aire, una mezcla de carne podrida y algo más, algo químico, metálico. Encendí mi linterna y di un paso dentro. Lo primero que noté fue el sonido. No era exactamente una respiración, sino un susurro húmedo, como si algo intentara hablar, pero no tuviera boca para hacerlo. Apunté la luz hacia el fondo de la cueva y mi corazón se detuvo. La silueta era retorcida, grotesca. Su piel parecía escamosa en algunas partes y lisa en otras, como si no terminara de decidir qué forma tomar. Sus extremidades eran largas, huesudas, y su vientre estaba hinchado, no de grasa ni de enfermedad, sino como si algo dentro se moviera, se estirara, arañando su piel desde adentro. El ser dejó escapar otro susurro, más fuerte esta vez. Supe que debía irme, pero mis piernas no respondían. Fue entonces cuando lo vi moverse. No el ser, sino lo que estaba dentro de él. Una forma alargada empujó su carne desde adentro, marcando su contorno contra la piel, como si intentara salir. Retrocedí, mi respiración agitada, mi mente negándose a aceptar lo que estaba viendo. Y entonces, la criatura abrió los ojos. No tenía pupilas, solo 2 enormes orbes negros que reflejaban mi linterna, y me miraban. Salí corriendo. No miré atrás. Cuando regresé a la aldea, los aldeanos ya estaban despiertos, esperándome en silencio. No me dijeron nada. No hacía falta. Sabían exactamente dónde había estado. Y sabían que, a partir de ese momento, todo cambiaría. Esa noche, el insomnio me devoró. Cada vez que cerraba los ojos veía la silueta deforme en la cueva, su vientre palpitante, las sombras moviéndose debajo de su piel. No podía dejar de pensar en ello. No tenía sentido. Ninguna criatura que conociera podía gestar de esa forma, con el cuerpo desgarrándose, como si algo intentara salir a la fuerza. El alba trajo consigo el silencio. Los aldeanos me miraban con más recelo que el día anterior. Susurraban a mis espaldas, evitaban cruzarse en mi camino. Uno de los ancianos, con la piel curtida por los años y el rostro tallado por el miedo, se acercó a mi tienda. «Te marcaste, doctor», me dijo sin rodeos. «¿Marcado? ¿Por qué?», pregunté, aunque ya presentía la respuesta. El anciano suspiró, como si supiera que cualquier advertencia era inútil. Quien la mira ya no puede ignorarla. Quien la escucha ya no puede olvidarla. Y quien la toca... Cayó de golpe, mirándome con una tristeza profunda. Ya no puede escapar. No dijo más. Simplemente se alejó, dejándome con un escalofrío en la espalda. Por la tarde tomé mis cosas y regresé a la cueva. No podía evitarlo. Sabía que lo que hacía era una locura, pero había algo en esa criatura que me llamaba. No era solo el miedo, era la curiosidad. Como médico, mi deber era entender, ayudar, incluso a lo desconocido. El aire dentro de la cueva estaba cargado de un hedor que me revolvió el estómago. Avancé con cautela, mi linterna iluminando la oscuridad hasta encontrarla. Estaba peor que la última vez. Su piel se veía aún más desgarrada, el vientre hinchado hasta lo imposible. Se retorcía, respirando con dificultad. Entonces vi algo que me heló la sangre. El interior de su abdomen se movía como si algo arañara desde dentro. Era el momento. Saqué una navaja, mis guantes y me arrodillé frente a ella. «Tranquila, voy a ayudarte». Ella no respondió, pero su respiración se volvió más agitada, temblorosa, y por un instante sentí algo familiar en ese gesto. Una madre, protegiendo a su hijo. No podía esperar más. Tomé el bisturí y con un pulso firme hice una incisión limpia. El sonido que salió de su interior no era el de un bebé llorando. Era un chillido agudo, inhumano, como el crujir de huesos rotos mezclado con un zumbido metálico. De la herida abierta asomó una extremidad alargada, negra como la obsidiana,
cubierta de una membrana viscosa, luego otra y otra. Me quedé helado cuando la criatura terminó de salir. Era pequeña, delgada, con extremidades demasiado largas para su cuerpo. Su piel parecía traslúcida bajo la luz de mi linterna, dejando ver un sistema de venas oscuras y órganos palpitantes. Pero lo peor fue su cabeza. Era alargada, sin rasgos definidos, sin ojos visibles. Solo una boca pequeña que se abría y cerraba como si probara el aire por primera vez. La madre la tomó con sus largos dedos y la acercó a su pecho. La criatura emitió un sonido extraño, un chasquido húmedo, y se acomodó en sus brazos. Mi corazón latía con fuerza. Acababa de traer al mundo algo que no debería existir. Retrocedí un poco, sin saber qué hacer. La madre levantó la mirada y por primera vez me miró directamente. No supe si lo que vi en esos ojos negros era gratitud o advertencia. El recién nacido se estremeció en sus brazos y emitió otro chillido. No era un llanto, sino un llamado. Y entonces, en algún punto de la selva, algo respondió. Un eco distante, una vibración en el aire, como si algo más, algo mucho más grande, hubiera escuchado su nacimiento. El miedo me recorrió entero. No debía estar ahí. Me levanté de inmediato, recogí mis cosas y salí corriendo de la cueva. Mientras avanzaba entre la vegetación, aún podía escuchar el chillido de la criatura detrás de mí, llamando, esperando. Pero lo peor vino después. Esa noche, mientras intentaba dormir en mi tienda, un nuevo sonido llegó desde la selva. No eran los grillos, ni los monos, ni ningún animal que hubiera escuchado antes. Era un chillido idéntico al de la criatura recién nacida, solo que esta vez venía de muchos lugares a la vez. Y no estaba solo. Desde que desperté aquella mañana, sentí que algo andaba mal. La aldea estaba en silencio, un silencio denso que no correspondía con el bullicio habitual de los niños jugando y las mujeres preparando la comida. Salí de mi tienda con el estómago revuelto por una sensación de alarma. No tardé en notar que muchas de las chozas estaban abiertas y vacías, con huellas desordenadas marcadas en la tierra, como si la gente hubiera huido a toda prisa. Caminé entre las estructuras de palma y madera sintiendo un sudor frío resbalar por mi espalda. No veía a nadie. Me dirigí a la choza del anciano, el único que me había advertido sobre el visitante. Tal vez él aún estuviera ahí y pudiera explicarme qué estaba pasando. Cuando empujé la puerta de la choza, lo primero que vi fue una mancha oscura en el suelo de tierra apisonada. Me agaché y pasé los dedos por la sustancia viscosa. Era sangre. Estaba fresca. Tragué saliva con dificultad mientras mi corazón se aceleraba. La tribu no había abandonado la aldea por voluntad propia. Algo los había sacado de ahí. Un grito rasgó el aire. Un alarido de puro terror que provenía de la selva. Me quedé paralizado un segundo, escuchando cómo el sonido se apagaba en la distancia. Luego vino otro, y después otro más. Algo estaba ocurriendo allá afuera, algo que me revolvía las entrañas con solo imaginarlo. Entonces, en medio de la selva, resonó un sonido que reconocí de inmediato: el chillido de la cría. Era ese sonido agudo e inhumano, pero esta vez no estaba solo. Otros ruidos le respondieron desde distintos puntos de la espesura. No eran voces humanas. El miedo me invadió de golpe y comencé a recoger mis cosas. No podía quedarme ahí esperando descubrir qué estaba ocurriendo. Agarré mi mochila y el botiquín, asegurándome de llevar lo esencial, y me dirigí a la salida de la aldea con pasos apresurados. Pero justo cuando me acercaba a los árboles, una sombra se movió entre el follaje, deslizándose con una agilidad imposible. Me quedé quieto, tratando de enfocar la vista en la penumbra. Allí, entre los troncos, estaba la madre. Sus extremidades largas y huesudas se retorcían al moverse, como si no tuviera un solo hueso firme en el cuerpo. Sus ojos oscuros brillaban con un destello hambriento, y en sus brazos, la cría temblaba emitiendo aquellos chillidos que me perforaban los oídos.
Se movía de un lado a otro, como si buscara algo, o a alguien. Un ruido a mi derecha me hizo girar la cabeza. Entre los árboles, vi a una mujer de la tribu corriendo desesperada con un niño en brazos. Sus pasos eran torpes, llenos de pánico, y apenas logró avanzar unos metros antes de que la criatura la viera. La madre se tensó, y de inmediato se lanzó tras ella con una velocidad escalofriante. No se movía como un animal ni como un ser humano. Se impulsaba con una precisión aterradora, deslizándose entre los árboles como si la gravedad no existiera. La mujer apenas tuvo tiempo de gritar antes de que la madre la alcanzara. Vi su cuerpo sacudirse bruscamente, luego un chasquido seco, y después la sangre manchando la tierra. El niño cayó de sus brazos con un sollozo ahogado, paralizado por el horror. Yo también estaba paralizado. La cría chilló de nuevo, exigiendo alimento, y entonces lo entendí. El hambre no era de la madre, sino del hijo. Ella solo estaba cazando para alimentarlo. La criatura se giró lentamente hacia el niño, inclinando su cabeza de forma antinatural. Sus dedos huesudos se extendieron hacia él, lista para tomarlo como su próxima presa. No podía permitirlo. Sin pensar, agarré una piedra y la lancé con todas mis fuerzas contra un árbol cercano. El golpe resonó con un eco seco, y la madre se detuvo. Sus ojos oscuros se fijaron en mí de inmediato. El niño aprovechó la distracción y corrió. La criatura, sin embargo, no lo siguió. Me observó con una especie de curiosidad, como si intentara comprender por qué había intervenido. Se quedó quieta por unos segundos que se sintieron eternos. Luego, como si hubiera tomado una decisión, se giró y desapareció entre las sombras de la selva, llevando a la cría en sus brazos. Me quedé ahí, temblando, sintiendo mi corazón golpearme el pecho. El niño logró escapar, pero los demás aldeanos ya no estaban, y yo sabía lo que eso significaba. La criatura seguiría cazando. Su hambre no se saciaría con un solo sacrificio. Esto apenas estaba comenzando, y lo peor de todo es que ahora sabía que yo también estaba en su mira. Me tomó horas reunir el valor suficiente para moverme de nuevo. El miedo me tenía anclado al suelo, con la respiración contenida y los músculos tensos como si cualquier movimiento pudiera delatarme. La imagen de la criatura llevándose a la mujer de la tribu seguía grabada en mi mente. No era un simple ataque, no fue por instinto ni por rabia, era algo más profundo. Lo hacía porque debía hacerlo, porque su cría lo necesitaba. El hambre de ese ser era insaciable. El aire olía a humedad y sangre, una mezcla que se pegaba en la garganta y hacía imposible tragar sin sentir arcadas. Con pasos lentos, tratando de hacer el menor ruido posible, volví a mi tienda. La aldea estaba desierta. Las pocas pertenencias que quedaban estaban tiradas en el suelo, pisoteadas en la prisa por huir. Yo también debía irme, pero algo dentro de mí me decía que aún no era seguro. Si corría sin un plan, solo me convertiría en otra presa. Entré a la tienda, saqué un mapa y traté de recordar la ruta de regreso. El problema era que llegar hasta aquí me había tomado semanas de viaje por el río, y ahora estaba solo, sin la tribu, sin una embarcación, sin ninguna certeza de que podría salir con vida. Pensé en esperar, en esconderme hasta el amanecer y moverme con la luz del día, pero algo me decía que la noche sería larga. Entonces, lo escuché. Primero fue un murmullo, apenas perceptible. Luego el inconfundible chillido de la cría. Me congelé en mi lugar, sintiendo el escalofrío recorrerme la espalda. El sonido no venía desde la selva, no esta vez. Venía de la aldea. Asomé la cabeza por la entrada de la tienda y entonces lo vi. La criatura estaba ahí, de pie en medio de las chozas abandonadas. Sus extremidades largas y huesudas parecían aún más delgadas bajo la luz de la luna. Y sus ojos, Dios, esos ojos, no reflejaban ira ni furia, solo una especie de vacío, como si miraran el mundo sin comprenderlo del todo.
La cría estaba en el suelo a su lado, arrastrándose con torpeza. Su piel todavía parecía demasiado frágil, casi traslúcida, pero sus movimientos eran cada vez más firmes. Había crecido, y eso solo significaba una cosa: había comido lo suficiente como para fortalecerse. Tuve que morderme la lengua para no soltar un grito. El visitante movió la cabeza con lentitud, como si estuviera olfateando el aire. Sus fosas nasales se dilataron un poco y entonces su cuerpo se tensó. En ese instante supe que me había encontrado. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me lancé hacia atrás, revolviendo la tienda en busca de algo, cualquier cosa con que defenderme. Pero, ¿qué podía usar contra algo así? No era un animal que pudiera espantarse con fuego, ni un ser humano al que pudiera razonar. Era otra cosa, algo que no tenía nombre ni lógica. La lona de la tienda se sacudió. Un golpe fuerte la hizo estremecerse y supe que no tenía tiempo. Agarré mi mochila, metí lo poco que encontré sin pensar y me escabullí por la parte trasera, corriendo hacia la espesura de la selva. Las ramas me arañaban la piel, los mosquitos zumbaban en mis oídos, pero nada importaba más que seguir corriendo. Mi única esperanza era encontrar algún escondite, un lugar donde no pudieran seguirme. Pero, ¿cómo se huye de algo que no pertenece a este mundo? Detrás de mí, los chillidos de la cría aumentaron. Sentí un golpe de aire en la nuca, como si algo hubiera pasado demasiado cerca. Sabía que no debía mirar atrás, pero lo hice. Y lo vi. El visitante no corría. No lo necesitaba. Su forma de moverse era antinatural. Sus extremidades se doblaban en ángulos imposibles mientras avanzaba entre la maleza como una araña gigante y famélica. Pero la cría, esa cosa sí corría, y lo hacía más rápido de lo que debería. Vi sus ojos brillando en la oscuridad, el destello enfermizo de su piel estirada sobre huesos afilados. Era pequeña aún, pero sus movimientos eran violentos, desesperados. Su hambre la hacía salvaje. Me impulsé con todas mis fuerzas, pero el suelo cedió bajo mis pies. Caí. El impacto me sacudió los huesos, me dejó sin aire. Me revolví en el suelo, sintiendo el barro pegajoso atrapándome las manos. Intenté incorporarme, pero un peso me aplastó el pecho. La cría estaba sobre mí. Era ligera, demasiado para el tamaño de sus garras, pero eso no importaba. Lo que importaba era la boca abierta, los dientes delgados y afilados como agujas goteando baba caliente. Pataleé con todas mis fuerzas, tratando de zafarme, pero la criatura chilló con rabia, y sentí su mandíbula cerrándose en mi hombro. Un dolor insoportable me recorrió el cuerpo. Grité. Con la adrenalina nublándome la mente, lancé un puñetazo con todas mis fuerzas. No era fuerte, pero la golpeé en lo que parecía ser su ojo. La criatura chilló y retrocedió apenas unos centímetros. Aproveché el instante. Con la sangre escurriéndome del hombro, me impulsé hacia atrás y me incorporé como pude. El mareo me sacudió, pero no tenía tiempo para sentirlo. Corrí sin pensar, sin sentir el dolor, sin preocuparme por el destino. Solo tenía que alejarme. A lo lejos, escuché el sonido de algo grande moviéndose. Cuando vi que estaba cerca del río, me lancé hacia él sin dudarlo. El agua estaba helada y la corriente me arrastraba con una fuerza implacable. Sentía el cuerpo pesado, agotado, pero no podía detenerme. El dolor en mi hombro lacerado era insoportable, y la sangre que brotaba se mezclaba con el agua oscura del río. No miré atrás. No quería ver si la criatura seguía ahí, acechando desde la orilla. Lo único que importaba era seguir avanzando, dejar que la corriente me llevara lo más lejos posible de ese infierno. Mi respiración era errática. Cada bocanada de aire me sabía a lodo y miedo. Por un momento, creí que el río sería mi tumba. Mis músculos ardían y el cansancio amenazaba con hundirme. Pero entonces lo noté.
No había sonidos de garras chapoteando ni chillidos en la distancia. Me atreví a girar un poco la cabeza y, para mi alivio, ahí seguía la criatura, pero no entraba al agua. Sus patas se hundían en el lodo de la orilla, moviéndose de un lado a otro con desesperación. Rugía, se encorvaba, pero no daba un solo paso más. Comprendí en ese momento que el agua era su límite. No supe cuánto tiempo seguí a merced de la corriente. Solo sé que el cansancio comenzó a ser insoportable. Mis fuerzas flaqueaban y la orilla se veía cada vez más distante. Fue entonces cuando vi unas luces a lo lejos, titilantes entre la vegetación. Al principio, creí que era un delirio provocado por el agotamiento, pero mientras el río me llevaba más cerca, reconocí las llamas de antorchas danzando en la oscuridad. Con las últimas fuerzas que me quedaban, me dirigí hacia la orilla. Luché contra la corriente, sintiendo cómo cada brazada se hacía más pesada. Cuando finalmente mis manos tocaron la tierra firme, me arrastré fuera del agua, jadeando, sintiendo cómo el lodo se pegaba a mi piel. Mi visión estaba borrosa y mis extremidades temblaban. Apenas logré incorporarme antes de desplomarme en la arena húmeda. Voces comenzaron a rodearme. No entendía lo que decían, pero sus murmullos eran cautelosos. Sentí manos ásperas tocándome el rostro y el hombro herido. Intenté hablar, pero solo salió un sonido entrecortado de mi garganta seca. Antes de que pudiera decir algo, mi vista se oscureció y el mundo desapareció. Cuando desperté, estaba dentro de una choza. Había un fuerte olor a hierbas y humo, y mi herida estaba vendada con hojas y ungüentos desconocidos. Intenté moverme, pero el dolor me recorrió todo el cuerpo. A mi alrededor, varios hombres y mujeres de la aldea me observaban con desconfianza. No hablaban mi idioma, pero entendían que había llegado huyendo de algo. Intenté explicarles lo que había pasado. Hice gestos, murmuré palabras sueltas, mencioné a la otra tribu. Sus rostros cambiaron al instante. Sabían de lo que hablaba. Sus miradas se volvieron sombrías y algunos se alejaron de mí, murmurando entre ellos. No necesitaba que me lo explicaran, la respuesta estaba en sus ojos. Ellos también conocían la historia del visitante. No me permitieron quedarme mucho tiempo. Me dieron agua, algo de comida, y reforzaron mi vendaje. Al día siguiente, un grupo de hombres me escoltó por la selva hasta un camino donde podían encontrar ayuda. Después de varios días de caminata, llegué a un centro de la Organización de las Naciones Unidas, donde pude comunicarme con mis superiores. Cuando les conté lo que había vivido, esperé escepticismo, esperé burlas, pero la reacción fue otra. No parecieron sorprendidos. Uno de los hombres sacó un documento, lo hojeó con calma y luego me miró con seriedad. Me dijo que ya se había reportado algo similar antes. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Le pregunté qué significaba eso, pero solo exhaló con pesadez y cerró el archivo antes de responder que no era la primera vez que algo así sucedía. Había un protocolo especial para estos casos. No entró en detalles, pero mencionó que la Organización de las Naciones Unidas tenía comunicación directa con la Agencia Espacial de los Estados Unidos para reportar incidentes como este. Fue ahí cuando comprendí que lo que había vivido no era un caso aislado, que había más historias como la mía en distintas partes del mundo. No quise saber más. No pregunté qué harían con la criatura, ni si enviarían un equipo para eliminarla. Tampoco quise saber si existían más de esas cosas en otros lugares. Simplemente renuncié. Dejé mi cargo, entregué mis credenciales y me alejé de ese mundo. Había trabajado en lugares peligrosos, en zonas de guerra, en comunidades hostiles, con tribus caníbales y sectas violentas, pero nada se comparaba con lo que vi en esa selva. Nunca supe qué pasó con aquella criatura y su madre. Nunca volví a preguntar, y nunca quise saber la respuesta.
Ah, caray. La historia que te voy a contar no es cualquier cosa. Pasó hace muchos años, antes de que Tulum fuera lo que es hoy, con tanto turista y hoteles por todos lados. En aquellos tiempos, los montes de Tulum eran algo sagrado para nosotros, los que vivíamos por aquí. La selva era espesa, oscura, y casi nadie se atrevía a entrar más allá de lo necesario. Decían los abuelos que en lo más profundo vivía una criatura muy antigua, el Huaypec. Esa bestia, mitad hombre y mitad perro, o quién sabe qué cosa, había estado por aquí desde tiempos que ni los mayas recordaban bien. No cualquiera se animaba a meterse en esos montes. La gente tenía miedo, y con razón. Decían que el Huaypec no solo te seguía con sus ojos rojos y brillantes, sino que te cazaba, te acechaba como un animal salvaje, esperando el momento para atacar. Y cuando lo hacía, no dejaba nada más que huesos, si es que dejaba algo. El aire helado que lo acompañaba era como una advertencia, una señal de que la muerte andaba cerca. Y si sentías ese olor como a podrido, bueno, ya era seguro que ibas a morir. Pero mira, siempre hay gente que no cree en esas cosas, que piensa que las leyendas son puras historias para asustar a los niños. No. Así fue como pasó con unos cazadores que llegaron una vez al pueblo. No eran de aquí, pero venían con ganas de cazar venados. Nosotros, los que vivimos aquí toda la vida, les dijimos que no se metieran tan adentro del monte, que había cosas que mejor no despertar. Pero ya sabes cómo son algunos, tercos como mulas. Se reían, se burlaban, decían que eran solo cuentos, pues ellos, muy valientes, se organizaron una noche para irse de cacería. Esa noche, recuerdo bien, la luna estaba llena, pero el cielo estaba tan nublado que casi no se veía nada. Los cazadores, con sus rifles y machetes, se adentraron en la selva, y aunque nosotros les dijimos que era mala idea, ni caso nos hicieron. Les advertimos, les dijimos que, si entraban tan profundo, ya no habría vuelta atrás. Pero el más terco, un tal Esteban, solo se rió y dijo: si existe ese Huaypec, lo vamos a cazar y traeremos su piel como trofeo. Los otros se rieron con él, pero sus risas se sintieron forzadas, como si en el fondo supieran que algo malo podía pasar. Los vimos irse, adentrándose en la oscuridad, y luego todo quedó en silencio. Algunos del pueblo se persignaron, otros cerraron sus puertas y ventanas, como si eso pudiera protegerlos de lo que andaba allá afuera. Yo, por mi parte, me quedé pensando en lo que podía pasarles, pero también me daba algo de lástima. No sabían en lo que se estaban metiendo. Horas después, cuando la noche estaba más oscura, se empezó a sentir un aire helado, pero tan frío que hasta los huesos te dolían. No era normal, porque aquí en Tulum, aunque haga frío, no es para tanto. Unos vecinos empezaron a murmurar que el Huaypec andaba cerca. Yo, que ya conocía esas señales, sabía que algo andaba mal. Al rato uno de los cazadores regresó corriendo al pueblo, pero venía solo. Estaba pálido, con los ojos desorbitados, y no podía ni hablar de lo asustado que estaba. Apenas pudo decir unas palabras. Algo nos está siguiendo. No sé dónde están los demás. Intentamos calmarlo, pero el miedo en sus ojos era demasiado, y nos empezó a contar lo que había pasado. Cuando entraron en lo más profundo del monte, el ambiente cambió de golpe. No solo se sentía el frío, sino que todo el bosque se quedó en un silencio absoluto. Ni los grillos cantaban, ni los pájaros se movían. Era como si la selva estuviera reteniendo el aliento, esperando. Y entonces, uno de ellos, creo que era Manuel, dijo que olía algo raro, como si hubiera carne podrida cerca. Los demás no le creyeron al principio, pero poco a poco todos empezaron a sentirlo. Era un olor tan fuerte que casi les hacía vomitar. Fue entonces cuando sintieron el viento helado envolviéndolos. No era un aire común, era algo pesado, como si trajera consigo una amenaza. Esteban, que al principio iba muy seguro, empezó a verse nervioso.
El grupo siguió avanzando, pero con cada paso que daban, la sensación de que algo los estaba acechando se hacía más fuerte. No lo veían, pero lo sentían. Algo, o alguien, los estaba observando desde las sombras. De pronto, un grito desgarrador rompió el silencio. Uno de los cazadores, Antonio, simplemente desapareció. Estaba caminando justo detrás de ellos, y en un segundo, ya no estaba. No hubo ruido de ramas rompiéndose ni un sonido de lucha. Solo ese grito que se sintió como si lo hubieran arrancado de este mundo. Los demás se quedaron congelados, sin saber qué hacer. Esteban intentó calmar a los otros, pero ya era demasiado tarde. El pánico se apoderó de ellos. Fue en ese momento cuando el hombre que nos contó la historia dijo que vio algo entre los árboles. Al principio pensó que era una sombra, pero luego lo vio claro. Ojos rojos, brillando en la oscuridad. Eran tan intensos que parecía que te miraban directo al alma. El hombre sabía que era el Huaypec, y no solo lo estaba mirando, lo estaba cazando. Intentaron correr, pero la selva se cerraba a su alrededor, y en la confusión, otro más desapareció. Solo quedaban 3, pero estaban tan asustados que ya no pensaban con claridad. Corrían en cualquier dirección, tropezando, cayendo, mientras sentían que la criatura los seguía de cerca, como si disfrutara del terror que les estaba causando. Cuando finalmente logró regresar al pueblo, no sabía qué había sido de los otros. Después de que aquel cazador llegó al pueblo todo espantado, contando lo que había pasado en el monte, se armó un revuelo entre la gente. Muchos decían que era mejor no hacer nada, que lo dejaran así, porque si el Huaypec ya había atacado, lo más seguro era que no quedara nadie vivo allá adentro. Otros, más tercos, insistían en organizarse para buscar a los que faltaban, pero en el fondo todos sabíamos que eso era muy arriesgado. Pero, como suele pasar en estas historias, la terquedad a veces le gana al miedo. Me acuerdo bien de que esa noche estaba tan oscura como la boca de un lobo, y el aire seguía sintiéndose raro, pesado, como si la selva misma te estuviera advirtiendo que no era buena idea ir por allá. Pero ya conoces a la gente. Siempre hay alguien dispuesto a jugarle al valiente. Y al final un grupo de hombres del pueblo decidió armarse con machetes, antorchas y lo poco que tenían. Entre ellos iba mi primo Julián, que siempre fue medio loco, diciendo que él no le tenía miedo a ninguna bestia y que lo único que tenía era hambre. El plan era simple, según ellos. Entrarían al monte al amanecer para buscar a los otros cazadores, o al menos traer de vuelta los cuerpos si ya no había esperanza. La verdad es que la mayoría iba más por compromiso que por ganas. Todos sabíamos que el monte no era lugar para estar en esas circunstancias, y menos con esa leyenda rondando en nuestras cabezas. Pero así es la vida en estos pueblos. A veces el orgullo y el qué dirán pesan más que el sentido común. Cuando el sol apenas estaba saliendo, los hombres se pusieron en marcha. Los despedimos en la entrada del pueblo y yo sentí una angustia en el estómago. Julián, siempre tan optimista, me dio una palmada en la espalda y me dijo: «No te preocupes, primo. Al rato estamos de vuelta con los venados y una buena historia». Pero yo sabía que esa historia no iba a ser nada buena. El grupo caminó durante horas, y cuanto más se adentraban en la selva, más densa se volvía. Los árboles parecían cerrarse sobre ellos, y el aire, aunque fresco, traía consigo esa sensación de que algo no estaba bien. Mis tíos me contaron después que, mientras avanzaban, todo el ambiente se fue volviendo más tenso. Ni los pájaros cantaban ni los animales se dejaban ver, como si todo estuviera en un estado de alerta. Eso era lo que más los inquietaba, ese silencio que se sentía antinatural, como si la selva misma supiera que algo estaba al acecho. De repente, uno de los hombres del grupo, Tomás, el más viejo y experimentado, hizo una seña para que todos se detuvieran. Había notado algo raro entre las ramas. Al principio, nadie entendía bien qué era lo que estaba viendo, hasta que todos lo vieron también. Unas marcas en los árboles.
como si algo con garras enormes los hubiera rasgado. Y no eran arañazos comunes. Esas marcas eran profundas, como si la madera fuera de papel. Ahí fue cuando empezaron a ponerse nerviosos. Julián, que al principio iba bromeando y riéndose con los demás, ya no estaba tan seguro. Algo en esas marcas les dijo que lo que fuera que andaba por ahí no era normal. Decidieron seguir avanzando, pero con más cautela, y fue entonces cuando empezaron a notar otras cosas. Huellas en la tierra, algunas enormes, con forma de patas de perro, pero demasiado grandes para ser de cualquier animal conocido. El grupo se estaba empezando a poner nervioso, y eso que todavía no había pasado lo peor. Llegaron a un claro en la selva, un lugar donde el sol apenas lograba colarse entre las copas de los árboles, y fue ahí donde encontraron algo que los dejó paralizados. Un montón de huesos. No eran solo huesos de animales, entre ellos había restos humanos. Lo supieron al instante por el tamaño y las formas, y por los restos de ropa que encontraron entre los huesos. El grupo estaba en shock, pero sabían que no podían regresar sin saber qué había pasado exactamente. Julián, con su testarudez de siempre, insistió en seguir adelante, y aunque muchos ya no querían continuar, lo siguieron. Quizá porque nadie quería ser el primero en decir que tenía miedo. Continuaron avanzando, pero ya no era lo mismo. El miedo se sentía en el aire, y el silencio era aún más opresivo. Después de un rato más de caminar, empezaron a oír ruidos. No eran los típicos sonidos de la selva, sino algo más inquietante, como si algo o alguien estuviera siguiéndolos. Al principio pensaron que era su imaginación, pero los ruidos se hicieron más fuertes, ramas rompiéndose, hojas siendo arrastradas. Algo los estaba acechando, y no sabían desde dónde. Fue en ese momento cuando vieron algo moverse entre los árboles. Al principio fue solo una sombra rápida, pero luego lo vieron claramente. Esos ojos rojos brillando en la oscuridad, fijos en ellos. Los hombres se paralizaron. Sabían lo que era, aunque nadie se atrevió a decirlo en voz alta. El Huaypec los estaba siguiendo, como si estuviera jugando con ellos, esperando el momento adecuado para atacar. Y entonces, el pánico se apoderó de ellos. Uno de los hombres, Pedro, que era de los más jóvenes, no aguantó la presión y salió corriendo sin mirar atrás. Los demás trataron de calmarse, pero el miedo era demasiado. Empezaron a correr también, cada uno por su lado, separándose en medio de la selva. En medio del caos, Julián tropezó y cayó. Sentía que algo se acercaba. Podía oír los gruñidos de la criatura, ese sonido gutural que hacía que se te helara la sangre. Miró hacia arriba, y ahí estaba, a solo unos metros, con su forma grotesca, mitad hombre, mitad bestia, con esos ojos rojos fijos en él. Julián sabía que, si no hacía algo en ese instante, su vida acabaría ahí mismo. Desesperado, agarró su machete y lo levantó, listo para defenderse, pero sabía que poco podía hacer contra algo tan poderoso. El Huaypec, gruñendo, avanzaba lentamente, como disfrutando del terror que le causaba. Julián, sin dejar de mirar a la bestia, comenzó a retroceder, arrastrándose por el suelo mientras el corazón le latía tan fuerte que sentía que le iba a explotar. La bestia estaba a punto de lanzarse sobre él, cuando de repente, un ruido fuerte resonó a lo lejos, como si algo hubiera caído pesadamente en la selva. El Huaypec se detuvo en seco, levantó las orejas y miró hacia la dirección del ruido. Aprovechando ese momento de distracción, Julián se levantó de un brinco y salió corriendo como nunca en su vida. Sabía que esa era su única oportunidad de sobrevivir, y corrió sin mirar atrás, con el corazón en la garganta, mientras el sonido de los gruñidos del Huaypec desaparecía poco a poco en la distancia. Después de un rato, cuando ya no sentía la presencia de la bestia tan cerca, Julián se detuvo, jadeando y con el corazón a 1000 por hora. Se apoyó contra un árbol, tratando de recuperar el aliento, y se dio cuenta de que estaba solo. Había corrido tanto que ni siquiera sabía dónde estaban los demás.
Todo estaba en silencio, ni un grito ni un ruido. El miedo lo invadió de nuevo. No había señales de sus compañeros. «Pedro, Tomás, Raúl», suingió Julián, esperando que alguien le respondiera. Pero nada, solo el eco de su propia voz rebotando entre los árboles. La selva se sentía extraña, más densa, como si estuviera viva y observándolo. No se oía ni el viento entre las hojas, ni el canto de los pájaros, nada. Estaba completamente solo. Eso, o la bestia seguía cerca y se escondía, esperando el momento para volver a atacar. Julián revisó sus bolsillos, buscando desesperado el machete que había tirado en su huida. Lo encontró medio enterrado en el lodo y lo levantó. No era gran cosa, pero al menos se sentía un poco más seguro teniéndolo en la mano. Entonces decidió que no podía quedarse ahí parado esperando a que algo lo matara. Tenía que seguir avanzando, pero sin la menor idea de hacia dónde ir. Se decidió por la dirección en la que el ruido fuerte había sonado antes. Caminó durante un buen rato, cada paso más tenso que el anterior. En el aire flotaba ese olor raro que todos habían sentido antes, como si algo podrido se estuviera descomponiendo a su alrededor. No sabía si era su imaginación o si la cosa esa lo estaba siguiendo otra vez, pero el miedo empezaba a convertirse en paranoia. Cada vez que pisaba una rama, el crujido lo hacía saltar. Cada sombra entre los árboles parecía moverse, aunque se había prometido no prestar atención a las sombras. Cuando al fin creyó estar fuera de peligro, Julián vio algo a lo lejos que lo detuvo en seco. Entre los árboles se distinguía algo que no pertenecía a la selva, un bulto extraño colgado de una rama. Primero pensó que era un animal, tal vez un jaguar muerto o un mono atrapado en una trampa, pero al acercarse, su estómago se revolvió. Era Raúl, o al menos lo que quedaba de él. Estaba colgado de los pies, con las entrañas expuestas. La bestia lo había destazado como si fuera un simple venado, abriéndolo desde el abdomen hasta el pecho. Lo más horrible era que, en su cara, aún podía verse el terror, congelado en sus ojos abiertos de par en par. No podía apartar la vista de esos ojos. Raúl había sido su amigo, y verlo así, destrozado como si no fuera más que carne y huesos para la cena, le arrancó el alma. Julián vomitó ahí mismo. El horror le nublaba los sentidos, y lo peor era saber que, si se quedaba mucho tiempo en ese lugar, él iba a ser el siguiente. Raúl no solo estaba colgado, la bestia lo había dejado ahí como si fuera una advertencia. Estaba jugando con ellos. Después de unos minutos, cuando pudo recuperarse lo suficiente, Julián dio un paso atrás, alejándose de esa escena macabra. Tenía que salir de ahí lo más rápido posible, pero justo cuando se dio vuelta para correr de nuevo, oyó un gruñido. No era un sonido cualquiera, era un gruñido bajo, profundo, que venía de muy cerca. Julián se quedó paralizado. Sabía que la cosa lo había encontrado otra vez. Con el machete temblando en su mano, giró lentamente la cabeza para ver, y ahí estaba la bestia. No había forma de negarlo o imaginar otra cosa. Esta vez no estaba erguido, sino que, más bien como un perro gigantesco, pero deformado, caminaba en 4 patas. Su espalda estaba torcida y cubierta de pelo oscuro, sucio, lleno de sangre. Los colmillos sobresalían de una mandíbula grotesca, babeando, y sus ojos, esos malditos ojos rojos, lo miraban con una especie de hambre, como si Julián fuera el siguiente platillo en la mesa. La criatura se acercaba lentamente, saboreando el miedo que emanaba de Julián. Julián no lo pensó 2 veces. Levantó el machete y gritó como nunca antes lo había hecho, como si ese grito fuera lo único que lo mantendría con vida. La bestia se lanzó hacia él, y Julián, en un acto desesperado, logró esquivar el primer ataque. Corrió sin mirar atrás, escuchando el ruido de la criatura pisándole los talones, rompiendo ramas y arbustos mientras lo perseguía. El sudor le escurría por la cara, y sus piernas ya no daban más, pero no podía detenerse. Sabía que, si lo hacía, la bestia lo destrozaría como a Raúl.
Mientras corría, empezó a oír algo que lo llenó de esperanza. Agua. Sabía que había un cenote cercano, uno de esos ríos subterráneos que cruzaban el monte. Si lograba llegar a él, tal vez podría escapar. Con el último aliento que le quedaba, Julián siguió corriendo hasta que, finalmente, llegó al borde del cenote. El agua estaba cristalina, y no había tiempo para pensar si era buena idea o no, así que saltó sin pensarlo 2 veces. Se lanzó al agua y se sumergió, tratando de nadar lo más rápido que podía. Sabía que la bestia lo seguía, pero tenía la esperanza de que el agua lo mantuviera a salvo. Por unos segundos, el agua fría lo hizo sentir seguro, como si nada pudiera alcanzarlo allí abajo. Pero cuando salió a la superficie para tomar aire, vio algo que lo heló aún más que el agua. La bestia también había saltado. Estaba nadando hacia él, con sus enormes patas chapoteando en el agua, acercándose cada vez más. No, hombre, no es nada lo que les estoy contando comparado a cuando me lo contó Julián, con las lágrimas a punto de salirse de sus ojos. Me acuerdo clarito de cómo el corazón me reventaba en el pecho mientras intentaba nadar más rápido, pero el agua se sentía pesada, como si el cenote estuviera en mi contra, jalándome hacia el fondo. La bestia estaba detrás de mí. Escuchaba cómo sus garras chapoteaban, haciendo más ruido del que me hubiera gustado. No sabía si ese maldito animal sabía nadar bien o no, pero yo no iba a quedarme para averiguarlo. El agua del cenote era profunda, más de lo que parecía, y el frío me adormecía el cuerpo. Sentía que me arrastraba hacia abajo, pero el miedo me daba fuerzas, apenas las suficientes para seguir moviéndome. La cosa gruñía, ya no tan cerca, pero tampoco lejos. Sabía que me seguía. Cada brazada que daba sentía que la muerte me pisaba los talones. Me di cuenta de que, en lugar de buscar la orilla, me estaba adentrando más en el cenote. Por más desesperado que estaba, no lograba orientarme. No sabía si esa bestia me seguía nadando o si, en algún momento, iba a salir del agua para esperarme en tierra firme, pero una cosa sí era segura: no había escapatoria fácil. El agua ya no me ofrecía refugio. En ese momento, vi una entrada a una cueva sumergida, una pequeña abertura en la roca justo bajo la superficie. Tenía 2 opciones: seguir nadando a lo loco, con la bestia detrás, o meterme en la cueva y ver si me llevaba a algún lugar seguro. No me lo pensé mucho, así que tomé aire y me sumergí en el agua, nadando hacia la cueva. Adentro, el agua era aún más fría, y el espacio más angosto. Me sentía atrapado entre las paredes de piedra, pero mientras más avanzaba, más esperanza tenía de que la bestia no pudiera seguirme ahí. El aire empezaba a faltarme, así que nadé con todas mis fuerzas, rogando por encontrar una salida. Finalmente, vi un rayo de luz que se colaba desde arriba. Nadé hacia él con todo lo que tenía, y salí a la superficie, tosiendo y jadeando. Me encontré en un pequeño espacio, una caverna oscura, apenas iluminada por unas cuantas grietas por donde se colaba la luz de la luna. El lugar olía raro, a humedad y a algo más que no pude identificar al principio, pero lo que vi me dejó paralizado. Había huesos, un montón de huesos esparcidos por el suelo, huesos humanos, de animales, de todo. Algunos estaban viejos y desgastados, pero otros parecían frescos, con trozos de carne aún pegados a ellos. La bestia los había dejado ahí, como si ese lugar fuera su escondite, su guarida. Todo encajaba. Ese maldito animal no solo mataba para comer, sino que lo hacía para quién sabe qué más. El estómago me dio un vuelco y las manos me temblaban. Estaba parado en el lugar donde la bestia se deshacía de sus víctimas. No había duda de que, si me quedaba ahí, terminaría igual que esos huesos esparcidos por el suelo. Pero antes de que pudiera hacer algo, un ruido detrás de mí me congeló. Volteé lentamente, y ahí estaba, la bestia. De alguna manera había logrado seguirme. Su cuerpo enorme apenas cabía en la cueva, pero ahí estaba,
goteando agua por todas partes, sus ojos rojos brillando en la penumbra. El gruñido bajo y constante se escuchaba de nuevo. Esa vibración en el pecho que te hace saber que ya no hay escapatoria. Levanté el machete, aunque sabía que no sería suficiente para detenerlo. Con un solo movimiento, la bestia podía arrancarme el brazo o incluso partirme en dos, pero yo no me iba a rendir sin luchar. Apreté los dientes y me preparé para el ataque. La bestia avanzó lentamente, sus garras arañando la roca mientras se acercaba. No había lugar a donde correr. Me vi obligado a dar un paso atrás hasta que mi espalda chocó con la fría pared de la caverna. Era ahora o nunca. La bestia se lanzó sobre mí con un rugido que resonó en toda la cueva, pero reaccioné por puro instinto. Con toda la fuerza que me quedaba, le lancé un machetazo. No apunté bien, pero el filo del machete alcanzó a golpear el costado de la bestia, haciéndola retroceder un poco, soltando un grito de furia que me ensordeció. Sabía que el corte no había sido profundo, pero al menos había logrado herirla. Eso solo la hizo más peligrosa. Vi cómo sus ojos rojos se llenaban de ira. La bestia se enderezó, casi como si intentara pararse en dos patas, y dejó ver sus enormes colmillos. El siguiente ataque no fallaría. No me daba tiempo de pensar en otra cosa. Antes de que la bestia saltara de nuevo, me agaché y busqué una piedra grande en el suelo. No sabía qué iba a hacer con ella, pero la levanté con ambas manos, listo para usarla como escudo. En ese momento, me di cuenta de algo. El suelo estaba blando, como si hubiera algo debajo de la piedra, algo que no pertenecía a ese lugar. Justo cuando la bestia se lanzó una vez más, la piedra bajo mis pies cedió. Sentí como todo el suelo se vino abajo, y yo, junto con la bestia, caímos. No sé cuánto tiempo caí, pero cuando toqué fondo, el impacto me dejó sin aire. La cueva nos había tragado. Era como si el lugar mismo estuviera vivo y decidiera que nosotros también éramos sus víctimas. Apenas podía moverme, pero sabía que tenía que levantarme rápido. La bestia no estaba lejos. En la penumbra, pude ver su silueta entre los escombros, moviéndose lentamente, como si también hubiera quedado aturdida por la caída. Esta era mi oportunidad. Si no hacía algo rápido, la bestia se recuperaría, y yo estaría perdido. A mi alrededor había rocas sueltas y trozos de hueso, pero lo que me llamó la atención fue un enorme fragmento de piedra puntiaguda, clavado en el suelo. No me lo pensé dos veces. Lo arranqué con todas mis fuerzas y me acerqué a la bestia, que apenas se estaba levantando. Con un grito de pura desesperación, levanté la piedra y la dejé caer sobre la cabeza de la bestia, justo en el momento en que se volvía hacia mí. El impacto resonó en la cueva, y por un segundo, todo quedó en silencio. Luego la bestia se desplomó, inmóvil. Mi cuerpo temblaba, el sudor y el frío me invadían, pero no podía creer lo que acababa de hacer. Había matado a esa cosa. Después de haber acabado con el Waypek, salí de la caverna y nadé por el cenote. Los dioses, al parecer, estuvieron conmigo aquel día, pues la corriente no me arrastró hacia las profundidades. Sin embargo, resultó laborioso salir de allí. Sentí que el aire se me acababa, pero logré escapar. Apenas toqué tierra, me desmayé. No sé después de cuánto tiempo, pero regresé en sí. Me levanté con dificultad, con el cuerpo adolorido y cansado. Miré a mi alrededor, y no había rastro de la cueva, solo un camino lleno de piedras y arbustos. Mis pies, descalzos y lastimados, me guiaron como si tuvieran vida propia. Todo lo que quería era llegar al pueblo, sentir la tierra firme y escuchar el murmullo de la gente. Cada paso era un recordatorio de lo que había pasado, de las almas perdidas y de la locura que había vivido. Después de un buen rato de caminar, finalmente vi el pueblo. La brisa fresca del campo me dio la bienvenida, y un sentimiento de alivio me llenó el pecho. Pero lo que encontré al llegar me dejó helado. La plaza estaba llena de gente.
Muchos lloraban, otros hablaban en voz baja, y el aire estaba impregnado de una tristeza profunda que me atravesó. El ruido de las risas y el bullicio que solía escuchar aquí había desaparecido, reemplazado por suspiros y lamentos. Eso fue lo último que me contó mi primo Julián. Sin embargo, retomo esta historia porque últimamente han pasado cosas muy extrañas por estos rumbos. Varios cazadores han desaparecido y ni familiares ni autoridades han podido saber algo de ellos. La gente susurra, y aunque nadie lo dice abiertamente, muchos piensan que el mal ha vuelto. La leyenda del Hueypec sigue vigente. Muy buenas noches, señor don Artemio. Mi nombre es Juan García. Quiero agradecerles por tomar en cuenta mi relato para narrarlo en su canal. A pesar de lo increíble que pueda resultar o sonar, puedo asegurarles y jurar que es 100% real. Les cuento que allá por el año 2010 me pasaba prácticamente todo el día en el trabajo. Debido a la pérdida de mis padres, por motivos de la edad y la serie de enfermedades que eso conlleva, ya no me interesaba estar en otro lado, pues no me agradaba ver a nadie por la gran depresión que me generó su pérdida. Ingresé a una empresa de seguridad privada para no estar en casa la mayor parte del día. El caso es que la mitad de los días de trabajo me la pasaba de pie haciendo turnos extras, por lo que, evidentemente, ya me veía muy mal físicamente. El supervisor me dijo que debería tomar algunos días y ocupar mi mente en otras cuestiones por mi propio bien. Así que, sin haberlo solicitado y debido a mi desempeño, recibí un inesperado ascenso a la supervisión local de la empresa. Se me asignó una unidad para ir a entregar insumos y papelería a los servicios, especialmente a los guardias que doblaban turno y que me estimaban mucho, porque yo sabía el sacrificio que implica doblar hasta 24 horas extras. El cambio fue relativamente bueno, ya que la verdad ya me estaba afectando mantenerme inmóvil en un solo lugar sin hacer nada más. Como era nuevo en el puesto, me asignaron el tercer turno, es decir, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Las calles estaban sin tráfico, podía escuchar mi música, casi no había llamadas de radio, y era un buen turno. Además, convivía con los compañeros de una manera más abierta, lo cual me ganó buenas amistades y mucha confianza por parte de jefes, clientes y elementos. Un servicio de rastros que teníamos en Santiago de Querétaro era de mi especial agrado, pues pasaba por mucho campo. Ya fuera lloviendo o con luna, el paisaje se veía irrealmente hermoso. Aunque debo admitir que, ya entrada la noche, es extremadamente solitario y abrumador manejar por esas carreteras. Las patrullas de seguridad privada no son tan lujosas o pesadas como las de la policía. Son carros ligeros, ya que se busca más la funcionalidad. A pesar de eso, nunca había visto cosas extrañas. Hasta una noche cerca del Boulevard Bernardo Quintana de Querétaro, en las cercanías del Oxxo de la gasolinera. Esa noche bajé a comprar un café grande y algunos bocadillos para aguantar la velada. Al salir del local, un sonido algo extraño llamó mi atención. Cuando volteé al gran baldío que está frente a ese lugar, una cosa blanca, muy grande, cruzaba la avenida a toda prisa llevando algo colgando del hocico. Realmente no era muy tarde, serían si acaso las 11:30 de la noche. Aún no llegaba la medianoche. Por la misma sorpresa me costaba creer lo que estaba viendo. Mientras comía lo que había comprado e iba a subirme a mi patrulla, recordé nuevamente esa cosa. Fue cuando noté que se trataba de algo que no era normal. Al principio pensé que era un perro San Bernardo o algo así, por el color y el tamaño, pero en ese momento pasó un tráiler y al terminar de pasar, ese animal, o lo que fuera, ya no estaba. En ese lugar la hierba es bastante alta en épocas de lluvia, por lo mismo pensé que quizás había visto mal. Además, venía, como bien les dije, de una carga muy pesada de trabajo, por lo que pensé que a lo mejor mi imaginación me estaba jugando una mala broma, o tenía una mala perspectiva, y por la noche las cosas no se ven como realmente son.
De cualquier manera, debía regresar por ese mismo camino cuando volviera a la base, así que me dispuse a llevar las provisiones para los compañeros que doblaban turno. Como es costumbre, al llegar a cada servicio platiqué un poco con los guardias. Al llegar al servicio del rastro, los muchachos escuchaban mi historia, cuando el más viejo de ellos, un señor llamado Santiago, que era el jefe de turno de ese servicio y que no había escuchado nuestra plática porque venía de rondín, me dijo: «Oiga, comandante, ¿no vio nada raro en el camino para acá?». Le dije que no, pues mi mente divagaba respecto a ese asunto. Le comenté que había pasado al Oxxo de la gasolinera, pero que todo había estado normal, a excepción de un gran perro que estaba en los baldíos de enfrente. A lo que el viejo Santiago me respondió que tuviera cuidado, porque ese que vi no era ningún perro, sino alguna clase de nahual o posiblemente un hombre lobo, una criatura blanca, enorme y feroz, que acechaba esa zona desde hacía muchos años. Sonreí un poco, pero no dije nada. Después de todo, no creía que fuera posible que tales criaturas pudieran ser reales. Siguiendo con la plática, olvidamos el asunto. Me despedí de los guardias y me dispuse a regresar a la base e irme a mi casa a dormir un buen rato, pues no tenía nada mejor que hacer. A esas horas es muy rápido llegar a cualquier lado. Me dispuse a tomar mi camino de vuelta. Al pasar frente a la gasolinera, puse las direccionales y me dispuse a detenerme para terminar de comer y disfrutar de mi café. Volteaba a ver hacia los baldíos, aunque no me arriesgué a bajar las ventanillas, pues esa zona es extremadamente solitaria de noche. Pasaron como 20 minutos. Cuando arranqué, creí ver por el retrovisor un gran bulto blanco quedando atrás, pero las luces de un camión de ganado me obstruyeron la vista. No le di importancia y seguí con mi semana. Para colmo, un viernes de quincena, me tocó cubrir el turno de la tarde antes de mi habitual turno nocturno, por lo que me encomendaron llevar un relevo que cubriera una falta en las cercanías del Walmart de esa misma avenida. En viernes y en quincena, todo es un verdadero caos. Nos detuvimos a la altura del Walmart frente a los baldíos. Actualmente ya no abarcan mucho terreno, pero sí hay bastante hierba aún, muy alta y abundante. Serían las 8:30 de la noche. Estaba oscureciendo, pues era horario de verano, cuando el guardia, llamado Daniel, si mal no recuerdo, me dijo si podía ver lo mismo que él estaba viendo. Observé lo que creo era la misma cosa que había visto la noche anterior, pero aún había mucha gente en la calle. De hecho, a pocos metros salía gente de la tienda con sus mercancías, y pasaban los colectivos a unos pasos de esa cosa como si nada. Eso, evidentemente, sí se me hizo algo bastante estremecedor y escalofriante, pues esa criatura tenía el descaro de pasear casi a la vista de todos. El tráfico avanzó, y tuvimos que movernos. Perdí de vista a esa criatura. Cuando llegamos al servicio, Daniel estaba visiblemente alterado, por lo que le dije que no se preocupara, que volvería por él al terminar su turno. Me dirigí al servicio del rastro, y don Santiago nuevamente me volvió a comentar acerca de la bestia blanca, lo cual ya me estaba poniendo en tela de juicio. Una de dos: mi vista, o peor aún, mi cordura. Santiago me contaba acerca de varias veces en las que se avistó a esa bestia, sobre adolescentes que se llevaron un buen susto al verla durante sus travesuras juveniles, e incluso acerca de un accidente donde se presume estuvo involucrada la bestia. Más que asustado, estaba interesado en ver de cerca a la criatura, así que mi propósito era verla de cerca y de frente. Sé que suena a locura, pero la cordura para un joven adulto no es una cualidad muy común. Además, me mataba la curiosidad por ver si era verdad que existían los nahuales. Entre mi consigna incluía el revólver 38 y la escopeta 12 reglamentarias para los traslados. Para evitar líos, obtuve municiones por mi cuenta por si acaso debía usarlas en alguna ocasión. Daniel me acompañó en varias ocasiones, hasta que un día me dieron la noticia de que había renunciado. No dio motivos, simplemente pidió su baja y no volvió.
Cuando por fin se decidió a hablar, sin que yo le preguntara, me dijo: «Comandante, yo siempre le he sido derecho y no le voy a mentir». Daniel me contó que otro supervisor que cubría la zona en ocasiones lo llevó al mismo servicio, solo que esa vez no lo recogió de regreso, por lo que se le hizo fácil darle lo de los pasajes y dejarlo ir solo a casa. Mi amigo me contó que, estando en la parada de la pecera, comenzó a caer la noche. La gente poco a poco dejó de pasar, hasta que a lo lejos solamente se veían las luces de la gasolinera, y frente a la parada, el Walmart con cada vez menos gente. Daniel comenzó a ponerse nervioso, y con justa razón. En aquellos tiempos, los celulares no eran tan avanzados y sofisticados como hoy en día. Apenas si tenían cámara, apenas si había servicios, y ni hablar de la señal. Fue entonces cuando escuchó el sonido que le hizo voltear lentamente. Se trataba de un gruñido. Daniel pensaba que se trataría de un perro, por lo que pensó en sacar su gas pimienta en caso de que quisiera morderlo. Pero al terminar de voltear, el horror le hizo orinarse del puro susto. «Eso no fue lo peor, jefe», me dijo. «Lo peor era que esa cosa parecía reírse mientras yo estaba ahí sin poder moverme». Le dije que no había problema. Me despedí y continué con mi recorrido. Salí de Texcoco hacia mi ruta, cuando me vino a la mente la idea de patrullar por mi cuenta en busca de respuestas. Es sabido que, a esa edad, los hombres hacemos cosas verdaderamente estúpidas. Pasé al Oxxo por mi café y algo de comer, y me dirigí a supervisar rápidamente mis servicios. Ni siquiera entré esa vez. Yo quería ver a esa cosa con mis propios ojos a cualquier costo, sin importar nada. Estaba obsesionado con esa criatura. Al final, me fui a la gasolinera. Los chicos del Oxxo me contaron que los habitantes de la zona no salen de noche y que los empleados allí no duraban mucho, debido a que, cuando esa cosa pierde el miedo, generalmente se acerca cada vez más. Los empleados en ocasiones simplemente no vuelven. Cuentan que se trata de una criatura enorme, con rasgos caninos, pero que no es un perro. Además, dicen que era de color blanco o plateado. Dicen que hace años solamente se aparecía por la zona boscosa de la región, pero conforme la urbanización fue invadiendo cada vez más el lugar, dejaron pocas alternativas donde la criatura pudiera vivir. Primero fue la desaparición de las mascotas, al inicio solamente de noche, posteriormente de día, y más recientemente incluso aventurándose a acercarse a la gente y dejarse ver. Hay muchas personas que la han visto, aunque no todas se animan a contarlo, debido a lo traumatizante que resulta simplemente recordar la apariencia híbrida de ese ser, animal o bestia. Hubo una chica que afirma que, cuando salió del Walmart, la criatura la estuvo acechando en el estacionamiento, que tuvo mucha suerte de haber podido subir a su auto y salir de allí a gran velocidad, pero notó que la criatura la siguió por varias cuadras, como si disfrutara del miedo que provocaba en ella. En una ocasión, haciendo caso omiso a las advertencias, una feria se instaló allí. Esa noche, la gente disfrutaba de los juegos mecánicos, cuando esa cosa se paseó sin el menor pudor entre los asistentes. Obviamente, los medios de comunicación no difunden información acerca de esos casos, debido a que, según ellos, se trata de testimonios de gente supersticiosa o perturbada. Incluso la gente del lugar evita hablar del tema. Estábamos en la plática cuando repentinamente comenzó a llover, lo que hizo que la visibilidad fuera casi nula hacia la parte de afuera. «Si se da cuenta, oficial, no hay perros rondando la zona», dijo uno de los chicos. Después de que esa cosa empezó a cazarlos, el resto abandonó la colonia, sabiendo que ese ser se los llevaba, sin mencionar los desafortunados vagabundos. Prefieren irse al centro, a pesar de que allá hay menos oportunidades de conseguir unas monedas, o simplemente se han ido. Ya es muy raro ver colectivos, autobuses locales y ni se diga peatones pasar por aquí a altas horas de la noche. Fue cuando escuchamos ese alarido que nos hizo estremecer de pies a cabeza, no una,
sino varias veces, como dándonos a entender que estaba allá afuera y que sabía que hablábamos de él. Uno de los empleados, el cual llevaba más tiempo, volvió a mencionar que hacía algún tiempo hubo un accidente donde 2 chicos murieron casi al instante. Otro fue al hospital bajo sospechas y otro apareció tiempo después, como si hubiera sido arrastrado por varios metros hacia los pastizales, con el vientre abierto, las entrañas expuestas, semidevoradas, y marcas de colmillos y garras en gran parte de su cuerpo. Hay personas que, al pasar en el autobús de noche por los baldíos, afirman haber visto a la bestia seguir el camión por largos tramos y luego desaparecer en la espesura del herbazal. Realmente, hay pocas personas que hayan tenido contacto con él de cerca y hayan sobrevivido para contarlo. La última vez, se dice que un hombre que era militar, bastante corpulento y bien preparado, paseaba con su perro. Ignorando las advertencias, decidió salir de noche. Se toparon con ese animal, quien dio cuenta del perro al instante, y al militar no se le volvió a ver. Vinieron personas de la base un tiempo, luego todo volvió a los rumores, y esa cosa sigue rondando sin intimidarse por nada. Cuando terminó de llover, salí con el revólver en la mano, presto a lo que viniera. Me encerré en la patrulla inmediatamente antes de cualquier cosa. Pegué un salto cuando me radiaron del rastro. Algo pasaba. Me dirigí inmediatamente, pues Santiago se escuchaba realmente asustado. Cuando llegué, todos los guardias estaban en el patio, con las armas listas. Les pregunté acerca de qué estaba sucediendo cuando escuché a las reses mugir de una manera espantosa. Santiago me dijo que de noche no hay matanza, hasta las 6 de la mañana que llega el personal de la planta procesadora, por lo que todo debía estar en silencio. Sin embargo, las reses estaban como locas. Nadie se decidió a entrar hasta llamar a supervisión y a los responsables de la planta, quienes llegaron minutos después de mí, el gerente de la planta y el contador de la misma. Nos dieron la autorización para encender las luces y escudriñar los corrales. Recorrimos todo de un lado a otro en un lapso de 25 minutos. Ya nos faltaban algunas reses. ¿Cómo carajos desaparecen reses de más de 400 kilos así como así?, decía el gerente visiblemente molesto, pero sobre todo sorprendido, cuando de pronto cayó pesadamente frente a nosotros, lo que quedaba de una de las reses perdidas. El estado en el que estaba parecía como si la hubieran metido en una máquina astilladora. Estaba hecha pedazos. Seguimos el rastro de la otra res y nos llevó al otro lado de la barda. Esa cosa había saltado más de 4 metros con semejante peso a cuestas, como si se tratara de un trapo. Subimos la barda y alumbramos con los reflectores, pero no pudimos ver nada. Al amanecer, buscamos en el pastizal. 300 metros delante encontramos lo que quedaba de la otra vaca. De igual manera estaba en deplorable estado. Esa noche, la procesadora solicitó que se doblara la guardia armada, esperando que el responsable volviera. Para nuestra sorpresa, la descarada criatura hizo acto de presencia sin que nadie se diera cuenta. Nuevamente, las reses enloquecieron. Todos corrimos en dirección a donde se escuchaba el escándalo, y lo vimos. Era el animal, hombre lobo, nahual o esa cosa, cargando a otra res para llevársela. A pesar de los intentos, estaba fuera de tiro. Así que, totalmente fuera de mis cabales, corrí hacia la parte del patio y vi que había una oportunidad de darle. Le solté 3 tiros, uno de los cuales impactó en su hombro. La bestia rugió y pude ver sus aterradores ojos rojos clavados en mi persona. Dejó a la res muerta y se alejó. Por esa noche, logramos ahuyentarla. Después de ese incidente, la procesadora decidió reubicarse más al centro de la ciudad. Asimismo, los guardias fueron solicitados para seguir con la protección, por lo que quedaba fuera de mi zona. Me despedí de Santiago después de llevarlos a su nueva ubicación. Sé perfectamente que suena ilógico, que quizás muchas personas dudarán de la credibilidad de mis palabras,
pero no he sido yo el único que pudo ver a esa bestia. Al volver hacia Ciudad de México, lo hice muy nervioso. Llevaba ya algunos kilómetros de camino cuando noté que esa cosa me venía siguiendo a distancia, como si supiera que no volvería a ese sitio, o simplemente para asegurarse de que no regresaría a su territorio. Cuando entré a la México-Texcoco, me di cuenta del tamaño de esa cosa, la cual, emitiendo un estremecedor aullido, se quedó mirando cómo me alejaba de sus dominios para no volver jamás. Hasta la fecha, me comentan mis antiguos compañeros que en esa zona aún hay gente que dice ver a una criatura blanca merodear por los baldíos. En caso de que aún duden de la credibilidad de esta historia, en el Museo Ánimas de Querétaro pueden ver una escultura de la criatura que vimos en esas ocasiones, basada en los testimonios de las personas que pudieron verla en varias ocasiones. Muchas gracias por leerme.